Hola, muy buenas. Soy Ignacio Albizuri de Bison Trade. Tenemos a Javier del Valle de JF Partners. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, Ignacio. Muy bien. ¿Vosotros qué tal? La verdad es que muy bien. Y bueno, otra vez aquí para hacer un podcast. Esperemos que sea muy interesante. El tema es muy atractivo. Vamos a hablar sobre el oro, ¿vale? Como patrón de refugio, un poco la historia, los factores que lo mueven. Y bueno, creemos que nos va a poder dar una visión bastante, pues, neutra, por decirlo de algún modo, para que podamos evaluar este activo que, bueno, pues hace unos años fue muy, muy volátil y vamos, alcanzó unas cotas hasta los $2.000 y ahora, bueno, pues parece ser que quiere retomar un poco las posiciones que había cedido, ¿no? Hay que ver un poco cuál es la estructura de este activo, cuál es el contravalor, por qué cotizan dólares, qué relación tiene con el dólar. Explícanos un poco cómo funciona este producto. Bueno, el oro al final es un activo con muchísima historia, ¿no? Nos podemos remontar muy atrás en el tiempo y estudiar cómo se ha comportado en diferentes periodos históricos, pero al final no deja de ser un refugio, o antes era un medio de pago generalmente aceptado, ahora se considera más refugio porque, bueno, pues no vamos a pagar en oro cuando compramos algo. Sí que es verdad que ahí las criptomonedas, la gente las pone por encima del oro por el tema de ese intercambio fácil y digital, pero el oro está claro que yo por lo menos no voy a una tienda o me tomo un café y pago con oro, pero sí que si tengo unos ahorros y quiero mantener el poder adquisitivo, pues sí que me planteo a lo mejor o comprar oro físico o comprar un fondo que luego lo tenga en físico en un banco. Entonces, da ese papel ahora, hoy en día, refugio, ¿no? Antes era un pago, obviamente antes era un pago generalmente aceptado porque tenía características que corresponden a los pagos que tienen que, a este tipo de monedas que se aceptan como pago, ¿no? Esa escasez, esa durabilidad, la compactibilidad y la divisibilidad. Entonces, eso permitía que fuese un medio de intercambio muy aceptado. Luego, obviamente, ya sabemos que pues, el dólar estaba respaldado por el oro, entonces, obviamente, transportar oro era muy complejo. Entonces, no ibas a transportar oro encima todo el rato. Entonces, el dólar era como una representación. De hecho, hay una cosa muy curiosa y es que los dólares antes, si tú coges un dólar antiguo, antes de que Nixon rompiese ese patrón dólar-oro, si tú coges un dólar anterior, ves que te ponía que estaba, que representaba esa cantidad en oro, esos dólares. Mientras que después del patrón oro, obviamente ahora tenemos la Fed y te pone que es un legal tender de la Fed, ahora en el dólar. Entonces, es una deuda de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, eso cambió un poco las cosas. Ahora vivimos bajo la premisa de que el dinero fiat, pues como tú me lo vas a aceptar mañana, yo vivo bajo la premisa de que tiene valor. El valor se perderá en el momento en el que nadie me lo acepte, en el momento en el que no se vuelva un método de intercambio, en el que yo entre en una tienda y diga, oye, tengo unos billetes, y me digan, esos billetes no los cogemos. Entonces, ese es el valor que tiene la moneda fiat respecto al oro, ¿no? El oro tiene otro valor, que es el que es un metal que de primeras al ser humano siempre le ha gustado los objetos brillantes, de primeras ya ejerce ese atractivo para el ser humano por uso para joyas, uso en electrónica, uso como conductor, entonces tiene muchos usos que también se usan a diario y por eso la demanda también bueno, está ahí a nivel global y eso hace que sea un metal que también a la vez es escaso y que necesitas generar una producción para tenerlo, ¿no? Para poderlo vender. Entonces, pues todo eso lo convierte al final en un activo tanto que puede tener esos usos como que puede verse como valor refugio y que sí que es verdad que en periodos largos, donde mientras las monedas fiat se deprecian a medida que los bancos centrales van imprimiendo más dinero y van haciendo estos quantitative easings, pues sí que es verdad que el oro mantiene a largo plazo, te mantiene el poder adquisitivo, ¿no? Sí, la verdad es que es, bueno, un gusto la gráfica y, bueno, pues sí que lo mantiene. Luego, es cierto que hemos visto ahora algo más bueno, de movimiento, bueno, pero que hay movimientos de fluctuación, que hay parte especulativa, hay parte de ajuste de la economía real, parte de tipos. ¿Qué es un poco para ti lo que mueve el precio del oro? Bueno, hay varios factores. De hecho, los he apuntado por aquí para tenerlos todos porque no quería dejarme ninguno. Y varios factores que yo creo que mueven el oro y ahora diré los que creo que son los más importantes en mi opinión. Pero está claro que hay varios, ¿no? Lo primero, la política monetaria, como bien has dicho, Ignacio, el dólar estadounidense,
la inflación, pero sobre todo más que la inflación, la gente yo creo que tiene un error y ojalá este vídeo pueda ayudar a que los que lo piensan así se lo replanteen, porque la gente ve el oro como una cobertura ante la inflación presente. Y el oro se ha demostrado que no es efectivo a la hora de cubrir la inflación presente. De hecho, hay un paper que se llama The Golden Dilemma, que estudia esto, de Claude Erb y Campbell R. Harvey, estudia esta tesis de si el oro realmente es un refugio contra la inflación, sobre todo contra la inflación actual. Incluso si miramos un dato como puede ser el del CPI, que es la que la gente mira, o el PCE, ese dato de inflación, incluso es retrasado. Entonces, es un dato que ya es retrasado de por sí, ¿no? Entonces, no es una cobertura ante esos datos. Si vemos un CPI del 9%, yo porque el CPI esté en el 9%, el oro no me tiene por qué cubrir. Lo que cubre el oro es la inflación esperada futura. Se adelanta lo que el mercado espera. Entonces, como ve que los bancos centrales no van a ser capaces de mantener, controlar la inflación, lo que hace es que genera demanda y genera un movimiento hacia el oro porque la gente se protege en ese oro viendo que los bancos centrales no son capaces de protegerte ante esa inflación. Por tanto, es una cobertura más bien hacia la inflación futura y luego podemos recalcar esto. Los tipos de interés reales, al final, si combinas lo que hemos dicho, política monetaria, tipos nominales y combinas las expectativas de inflación futuras, tienes los tipos reales a largo plazo. Luego puedes coger el tramo que quieras, normalmente se mira sobre todo el 10 años. Luego las condiciones macro, porque, bueno, si por ejemplo hay una guerra geopolítica, como hemos visto, de hecho el oro a principios de este año, en cuanto se hizo la invasión de Rusia a Ucrania, sí que el oro empezó a subir, ¿no? Pues esos conflictos geopolíticos también a lo mejor pueden demandar oro, tanto por parte de los bancos centrales que quieren coger ese oro por si acaso para tenerlo en reservas, como puede ser ciudadanos que busquen protegerse por si acaso su divisa se ve mermada, ¿no? Y luego la producción, como bien has dicho antes, y la oferta y la demanda, obviamente, como todos los activos, yo creo. Sí, la verdad es que es un metal bastante limitado. Bien, y luego, otra de las claves, bueno, al final las materias primas cotizan en dólares y bueno, y creo que será así hasta que nosotros tengamos hijos, tengan barba, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay ciertas economías, China o incluso en otros países, que están empezando a cotizar oro, pues en euros, en yuanes. ¿Cómo ves ese giro? ¿A qué se podría deber? ¿Estamos viendo un poco un movimiento hacia una divisa más estable o que pudiera dar menos sorpresas que una sobreimpresión de papel en dólares? Bueno, al final, ahora es el dólar sobre todo por el tema de que ha sido el Banco Central que antes ha actuado y que el resto de bancos centrales se han creído que podían jugar a ser la Fed y se han dado cuenta que no podían, que la Fed es la Fed y nadie puede jugar a ser la Fed ahora mismo. Entonces, la Fed, esa subida de tipos reales por parte de la Fed que ha ido muy adelantada al resto, es lo que hace que el dólar se fortalezca, no es otra razón más. Lo que pasa es que, claro, el oro, que lo hemos denominado casi siempre en dólares, pues lo que hace es que el precio de todas las materias primas denominadas en dólares estadounidenses cambiarán para reflejar el hecho de que se necesitan menos o más dólares para comprar esa materia prima o metal. Entonces, por eso vemos a lo mejor si yo cojo el oro y lo miro en dólares, pues obviamente ha bajado. El dólar ha subido mucho y el oro incluso ha bajado un poco. Entonces, eso hace que incluso si lo veo reflejado en dólares, todavía baje más. Y como bien has dicho, pues hay países que lo cotizan en otras divisas y al final lo puedes mirar contra una cesta de divisas mundial. Si lo que se suele hacer es que coges una cesta de divisas mundial, coges el precio del oro y ves que realmente el año, a pesar de haber sido un mal año y a pesar de tener su peor enemigo, que el peor enemigo del oro son los tipos reales al alza, y este año está caracterizado por un movimiento bestial de tipos reales al alza en todas las zonas geográficas es donde va a pasar, porque todos los bancos centrales están adoptando la misma medida, unos más retrasados que otros, pero al final está con su peor enemigo y el dólar tampoco ha caído excesivamente. Si miramos con otros mercados seguros, como puede ser el de renta fija o otros activos más alternativos, pero el oro tampoco ha caído excesivamente para el año que estamos viendo en renta variable y en renta fija, si lo comparamos con otras divisas, no con el dólar como tal. No, sí, sí, además es que parece que según la gráfica, pues tiene bastante pinta de volver a coger una tendencia alcista. La verdad es que, joder, viendo el dólar que está fortísimo, bueno, la verdad es que esperamos que en un momento dado ceda algo de terreno, porque vamos, incluso para la economía estadounidense, no creo que sea del todo bueno pues, tener un dólar tan fuerte que no les permite ser flexibles, ¿no? No, yo, en mi opinión, yo juraría bueno, que si cede algo de terreno, pues
empezará, bueno, algunas materias primas, no todas, pero sí que en función de una debilidad, lo que comentabas de mayor o menor valor del dólar, mayor o menor número de dólares para comprar una determinada materia prima, pues veremos movimientos en el precio si el dólar pues cede terreno o por lo menos relaja algo, que también hemos visto como muchísimos inversores han aplicado el risk off, risk on. Yo creo que han entrado en dólares pues un poco pues ante la incertidumbre que estábamos viendo en la economía, pues inflación, tensión política y demás. También. Lo que al final es un poco pues, lo que podría suceder, que podríamos ver pues una relajación cuando se ajuste las medidas que están adoptando las economías, pues ver cuál es la situación que dejaría las materias primas. Y este entorno de tipos, que todavía no creo que hayamos visto el final, ¿vale? Nos quedarán igual 2, 3 trimestres con estas subidas hasta que ya vean un poco el tope. ¿Qué impacto podemos ver como principal factor en el oro, en el precio del oro? Bueno, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Al final, donde tenemos que mirar es en esos tipos reales a largo plazo, no en los actuales, ¿no? Entonces, vamos a decir que queremos calcular los tipos reales a 10 años. Pues tenemos el tipo nominal, ¿no? El tipo nominal del bono a 10 años estadounidense, sabemos que se ha disparado porque la Fed está subiendo los tipos a corto plazo. Entonces, la curva entera te sube en principio. Sí que es verdad que los de tramo corto te suben más y los de tramo largo te suben menos, descontando que luego esos tipos pues vuelvan a aflojar o reduzcan un poco, ¿no? Pero ya hemos visto el 10 años que se ha ido casi hasta el 3 y pico por ciento, y veníamos de un territorio donde los tipos eran muy bajos. Entonces, esa subida ya tienes en los tipos nominales. Entonces, ¿qué ocurre esto con los tipos reales a 10 años? Pues te falta un último componente y es que tienes los nominales que están en el 3 y algo, pero tienes que restarle la inflación esperada a 10 años, la inflación media esperada. Eso lo sacas del mercado de TIPS, que es la inflación, del mercado de bonos ligados a la inflación, y es lo que esperan los inversores que sea la inflación media. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los inversores ven que la Fed no va a ser capaz de controlar la inflación, ya sea porque sus políticas no están alineadas, ya sea porque son muy neutrales, porque son muy dovish, cosa que ha pasado, por ejemplo, en Europa, que han tardado mucho, pues esas expectativas de inflación se te disparan, porque el mercado ve llegar a esas expectativas de inflación. Lo que hace que los tipos reales realmente no se muevan tanto a largo plazo. Pero el nominal sí que va creciendo, porque la Fed, los bancos centrales en principio quieren presionar. Luego, ¿qué ocurre? Si los bancos centrales están haciendo bien su trabajo o el mercado deduce que están siendo muy restrictivos, las expectativas de inflación van a bajar, descontando una potencial recesión, a lo mejor por el tema de, oye, todo lo que has tocado va a acabar rompiendo algo, que es lo que se habla mucho a nivel global, o descontando que la inflación pueda ceder de cara a 10 años o 5 años. Entonces, esa expectativa de inflación va bajando, lo que hace que los tipos reales se disparen. Entonces, el oro hemos dicho que es una cobertura ante la inflación futura. Entonces, si la inflación futura va bajando, los tipos reales y los tipos nominales se mantienen, los tipos reales se van haciendo más altos, lo que hace que el oro sufra. ¿Y por qué sufre el oro? Bueno, pues porque si lo miramos desde un punto de vista de inversión, a lo mejor un inversor dice, ostras, ¿para qué voy a tener oro? Que es un activo que no me genera un cupón, que no me genera intereses, que me genera costes de almacenamiento, transporte, seguridad, porque lo tengo que tener en una caja o tengo que pagar a alguien para que me lo traiga o tengo que comprarlo en algún sitio. Cuando puedo comprar un bono gubernamental de un país seguro y puede pagarme un tipo real positivo, porque ahora los tipos reales han vuelto a positivo, están por el 10 años está por el 1,5 más o menos. Entonces, ¿para qué voy a comprar oro y tenerlo ahí cuando puedo tener un bono igual de seguro y que me pague un cupón? ¿No? Sin esos costes. Entonces, ahí es cuando se hace esa preferencia, ese cambio de preferencia sobre la inversión. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que si las expectativas de inflación vuelven a subir, eso es malísimo para el mercado de bonos. Entonces, porque baja los tipos reales. Entonces, no te pagan, no te da dinero, pierdes dinero. Entonces, ahí es donde el inversor, si las expectativas de inflación vuelven a subir, los tipos reales vuelven a bajar, ahí es donde el oro se comporta genial. Y de hecho, tenemos en pantalla la correlación y podemos mirar el mercado de TIPS, porque el mercado de TIPS al final son bonos ligados a la inflación, lo que te dan esa fórmula, ese tipo real aproximado a 10 años. Entonces, si miramos esa gráfica, lo que nos muestra es que a mayor nos movamos en línea horizontal hacia un mayor tipo de interés real, el precio del oro real se reduce. Y ahí se puede ver dónde nos muestra dónde estamos ahora mismo, por ese gráfico de Katusha Research, y nos muestra que, claro, en tipos reales negativos el oro lo ha hecho súper bien. En tipos reales subiendo y positivos, el oro lo tiende a hacer mal. Pero ¿qué pasa?
que ahora la pregunta es, si estos tipos reales, si la Fed para y estos tipos reales vuelven a reducirse, porque la expectativa de inflación vuelve a aumentar, viendo que la Fed ha parado su política de subida de tipos, los nominales bajan, la expectativa de inflación puede también empezar a bajar y al final los tipos reales pueden empezar a bajar también, lo que daría potencial escenario para el oro. Entonces, el oro, en mi opinión, ya ha pasado por su peor fase. Sí que es verdad que mientras la Fed siga presionando y el Banco Central siga presionando, sí que va a estar débil. Entonces, a corto plazo lo veo débil porque la Fed todavía no ha pivotado, ni ha dicho que vaya a pivotar. Pero cuando la Fed lo haga y cambie su política y llegue a su tasa neutral, ahí es cuando tienes un oro que puede tener potencial. Más aún si la inflación todavía no es tan baja y tienes potencial de que esa inflación vuelva a generar un segundo shock y claro, esas expectativas se disparen otra vez, ¿no? Sí, la verdad es que en el escenario de inflación, vamos a ver que estas medidas van a tener efecto, la veremos bajar, pero sí que se está bueno, previendo que vamos a tener una especie de olas de subidas y bajadas de tipos de aquí a 1, 3, 5 años y que la inflación, bueno, pues va a ir pues oscilando, ¿no? Antes era algo que tenía muy controlado, que las medidas eran muy específicas, que podemos controlarlo. Ahora ya las fórmulas de periodos recesivos o de ralentización de la economía distan de ser las del libro, ¿no? Entonces, por eso lo que comentas tiene mucho sentido y vamos a ver pues, movimientos muy atractivos en el oro de aquí a los siguientes años. Luego, tanto la oferta como la demanda sigue siendo estable, o sea, o es un producto en el que hay entradas y salidas de interés o apetito por parte de los inversores. Y ya te prometo que es la última pregunta. Bueno, como hemos dicho antes, ¿no? A lo mejor en temas también depende de la demanda. Bueno, no sé si, por un lado, obviamente tienes la demanda a nivel pues, industrial o a nivel componente que se necesita. Yo hace unos cuantos meses escuché a Ian Telfer, que decía que es el padre de los streams y de los royalties, de un modelo de negocio para invertir en este tipo de empresas, en este tipo de materiales. Y hablaba y decía claro, que el problema es que ya no había casi, o sea, la producción no cubría la demanda. Entonces, que necesitaban producir más, necesitaba invertir más en minas, en proyectos, etc., para cubrir esa demanda mundial que había, ¿no? Lo que podía potencialmente subir el precio de tanto de la onza en suelo como de la onza ya sacada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes una demanda, obviamente, que se va a mantener. Luego ya depende un poco del ciclo económico en el que estés. Lo que sí que es verdad es que como protección en malos tiempos económicos, hay un paper también muy interesante que hizo la Reserva Federal de Chicago, donde comparó el precio real del oro con una encuesta de sentimiento del consumidor. Esa encuesta, por ejemplo, la de la Universidad de Michigan, que es muy conocida, que ahora mismo estamos ya no podemos estar más bajos en la encuesta de la Universidad de Michigan, creo que hicimos el récord de peor año. Y sí que es verdad que lo que mostraba es que si medía el precio del oro durante varios años, desde el 1970 hasta el 2000, vamos a poner el gráfico en pantalla de esa FED de Chicago, pues se medía, en líneas rojas se veía que el precio del oro pues iba subiendo a medida que las expectativas eran malas, ¿no? Entonces, a medida que esas expectativas que los siguientes 5 años esperaban que sean peores, esas lecturas de que los consumidores esperaban que a 5 años la expectativa de la economía fuese peor, el consumo, pues eso eran buen potenciales puntos para el oro porque al final había demanda por protección, ¿no? por ese miedo y por ese refugio. Entonces yo creo que siempre va a tener ese contexto de metal de protección, metal precioso que te protege, que te refugia y sobre todo más aún cuando estamos en un año que parece que tenemos una guerra de divisas. O sea, ya no es una guerra geopolítica, es una guerra financiera, es una guerra energética, es una guerra de divisas y al final el oro puede ser como el comodín de todo esto y que una persona valore el tener parte de la cartera en oro. No hablo de tener un 50% ni un 40%, hablo de tener un poco de cartera del oro porque eso puede hacer que en un mercado alcista del oro que te proteja y a lo mejor unas otras divisas se deprecien, pues puede hacer un cambio muy importante y protegerte en tu cartera. Y eso se puede considerar tanto con ETFs como con fondos, como con empresas más grandes productoras, como con empresas royalties que invierten en varios proyectos. Hay un montón de opciones y casi todas además están en Bison Trade, o sea que ahí dais portal para que cualquier persona que quiera invertir en oro pueda hacerlo con todos los instrumentos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que por instrumentos no va a ser y como decías, cualquiera de las modalidades, en función de las necesidades,
pues bueno, pues pueden ser más atractivas o menos. Pues bueno, Javier, muchísimas gracias, muy interesante, muy atractivo, muy buena explicación. Y bueno, pues continuaremos haciendo esta serie de podcasts con temas muy interesantes que nos demandéis los oyentes y que podamos ir resolviendo vuestras dudas. Muchísimas gracias, Javier, de JB Partners. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Muchas gracias, Ignacio. Chao, chao. Chao.